La Universidad de Oxford acaba de lograr algo que es espectacular: teletransportar información cuántica entre dos procesadores cuánticos. Y no estamos hablando de ciencia ficción ni marketing, es un avance real que podría darnos una nueva perspectiva de cómo procesamos y transmitimos los datos. Los investigadores han conseguido conectar los dos procesadores cuánticos separados físicamente, permitiendo que la información salte instantáneamente entre ellos sin necesidad de cables o de señales convencionales. Se podría llegar a conectar el funcionamiento de los dos procesadores multiplicando su rendimiento. Mientras nuestros ordenadores actuales luchan por procesar cantidades masivas de datos moviéndose bit a bit a través de los cables y las conexiones, este descubrimiento abre la puerta a una nueva era donde la información podría viajar de formas que desafían nuestra comprensión de la física clásica. En Oxford ya lo han conseguido y puede cambiar nuestras estrategias para procesar información. Todo comienza con los principios fundamentales de la mecánica cuántica: el entrelazamiento y la superposición. El entrelazamiento permite que dos partículas estén conectadas instantáneamente sin importar la distancia que las separe. Es como si fuesen gemelas cuánticas. Lo que le ocurre a una le afecta inmediatamente a la otra. La superposición, por su parte, permite que una partícula exista en múltiples estados a la vez. Esto es algo que ya hemos comentado en algunas ocasiones. La teleportación cuántica no mueve objetos físicamente, lo que hace es transferir información cuántica de un lugar a otro. El proceso involucra tres elementos: un emisor, que llamaremos a partir de ahora Alice, un receptor, al que llamaremos Bob, y un par de partículas entrelazadas que comparten los dos. Alice realiza una medición especial que conecta su información con su parte del par entrelazado con Bob. Después de la medición, Alice debe enviar cierta información a Bob a través de medios convencionales, como por ejemplo fibra óptica. Esta información es crucial para que Bob pueda reconstruir exactamente el estado cuántico original de lo que están compartiendo. Es como tener la clave para descifrar un mensaje codificado. Sin ella, la información transferida no tiene sentido. Con los datos recibidos, Bob puede realizar operaciones específicas en su mitad del par entrelazado, transformándola en una réplica exacta del estado cuántico original. Este proceso destruye la información original en el lado de Alice, cumpliendo con las leyes fundamentales de la física cuántica que prohíben la clonación perfecta. Y se considera que esta partícula se ha teletransportado desde Alice hasta Bob. Las aplicaciones de esta tecnología son enormes, especialmente en computación cuántica y comunicaciones seguras. Aunque el proceso requiere enviar información de forma clásica, lo que significa que no podemos transmitir los datos más rápido que la velocidad de la luz, permite crear conexiones cuánticas entre procesadores cuánticos que podrían revolucionar cómo procesamos toda esa información. El equipo de Oxford, liderado por Dougal Main, ha conseguido algo que parece sacado literalmente de Star Trek: conectar dos procesadores cuánticos separados por 2 metros mediante una interfaz de red fotónica. Como ves, aquí tecnología puntera por todos lados. No es la primera vez que se logra la teleportación cuántica, pero este experimento marca un antes y un después en la creación de redes cuánticas que puedan ser funcionales y que se puedan ampliar. La clave del éxito está en cómo han usado la luz para conectar los procesadores. Los fotones, las partículas de luz, actúan como mensajeros perfectos que pueden viajar largas distancias manteniendo sus propiedades cuánticas. Es como tener un sistema de correo ultra rápido y ultra seguro, pero a nivel atómico. Los procesadores utilizan qubits basados en iones atrapados, que son átomos confinados en campos electromagnéticos y que se manipulan con un láser. Estos iones son ideales porque mantienen sus propiedades cuánticas durante más tiempo que otros sistemas, permitiendo realizar operaciones más complejas y más precisas. El sistema implementa un protocolo de teleportación que transfiere el estado cuántico de un qubit a otro. Todo el proceso requiere una precisión que es evidentemente extrema. Los láseres deben apuntar con una exactitud microscópica y los campos electromagnéticos deben mantenerse súper estables. Y cada una de las operaciones además se debe sincronizar perfectamente. Seguramente dirás, vale, pero ¿qué se consigue con todo esto? Bueno, pues la innovación más importante es la capacidad de realizar operaciones lógicas cuánticas entre procesadores que están separados. Es como si hubiésemos construido un puente invisible que permite que dos ordenadores cuánticos trabajen como si fuesen uno solo, multiplicando su potencia de cálculo. Es decir, si tienes dos procesadores de 20 qubits, podrías llegar a operarlo como un procesador de 40. Y como la potencia de cálculo de estos ordenadores es aproximadamente 2 elevado al número de qubits, en este ejemplo multiplicaríamos la capacidad de cómputo por cerca de 1.000.000 de veces. Ojo, estoy siendo muy optimista con todos estos números, pero realmente es a lo que se debería aspirar. Los investigadores han conseguido que este sistema sea lo suficientemente robusto como para mantener la coherencia cuántica durante todo el proceso. Es como mantener un castillo de naipes en perfecto equilibrio mientras sopla muy fuerte
el viento. Cualquier perturbación puede destruir completamente el estado cuántico. Este avance sienta las bases para crear una verdadera red cuántica distribuida. Ya no estamos hablando de experimentos teóricos o de simulaciones, como el vídeo del que hablamos. Es una demostración práctica de cómo podríamos construir el Internet cuántico del futuro. Te puedes imaginar que las limitaciones de todo esto son gigantescas. De hecho, el profesor David Lucas señala que necesitamos nuevos conocimientos de física y un intenso trabajo de ingeniería para hacer que estos sistemas sean verdaderamente útiles. La estabilidad de los qubits sigue siendo el mayor problema. Mantener la coherencia cuántica es extremadamente complicado y uno de los principales problemas que tenemos a día de hoy. El segundo gran desafío es la corrección de errores. Por eso decía antes lo de aproximadamente. Los sistemas cuánticos son muy sensibles al ruido y a las interferencias externas. Cada operación debe ser perfecta porque un solo error puede arruinar completamente el proceso completo. Comparativamente es como intentar escuchar un susurro en medio de un concierto de metal. Necesitamos formas muy eficientes de filtrar todo el ruido. Y por último, la interfaz entre los componentes cuánticos y clásicos también da muchos problemas. Es estar traduciendo simultáneamente entre dos idiomas totalmente distintos y necesitamos sistemas clásicos y cuánticos que se entiendan perfectamente para trabajar juntos de una forma eficiente. Dicho esto, el potencial de esta tecnología es ¡wow! No sé cómo decirlo. Los cálculos que a día de hoy llevarían años en los superordenadores más potentes podrían resolverse en horas. Esto podría revolucionar campos como el desarrollo de nuevos medicamentos, la predicción climática o la optimización de sistemas logísticos, por ejemplo, que sean muy complejos. Por otro lado, la creación de un Internet cuántico con procesadores súper seguros distribuidos cambiaría por completo nuestra forma de comunicarnos. La criptografía cuántica haría prácticamente imposible interceptar o hackear las comunicaciones, proporcionando un nivel de seguridad sin precedentes para gobiernos, empresas y para ti y para mí. Las aplicaciones en simulación de sistemas complejos podrían transformar campos como la investigación de materiales o la química computacional. Podríamos diseñar nuevos materiales con propiedades muy específicas o simular reacciones químicas con una precisión que hasta ahora nunca se ha visto. Y esto evidentemente aceleraría de forma dramática todo lo que es el proceso de innovación. Este avance de Oxford representa mucho más que un simple experimento de laboratorio, es la demostración de que estamos en el umbral de una nueva era de la computación y las comunicaciones. La teleportación cuántica ya no es solamente una fantasía, sino una tecnología real que está evolucionando muy rápidamente. Aunque los desafíos son muy significativos, el camino hacia una revolución cuántica está más claro que nunca. Cada avance nos acerca un pasito más a un futuro donde la computación cuántica no será solamente una herramienta de investigación, sino una tecnología que transformará potencialmente toda nuestra sociedad. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido sobre ciencia y tecnología. ¿Qué aplicación de la computación cuántica te parece más interesante? Déjalo en los comentarios y si quieres apoyar el canal, recuerda que puedes hacerlo a través de nuestro Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.